el Partido Popular tiene una gran división interna por su posicionamiento acerca de Vox y situarse exactamente en qué parte de la derecha están, mientras algunos quieren alejarse de la extrema derecha y acercarse al centro, otros no lo ven tan claro. Pablo Casado hizo una campaña electoral a nivel nacional cuando eran las elecciones nacionales de una manera y cuando eran las elecciones locales cambió totalmente el tono. El líder de los populares intenta explicar en las declaraciones que vamos a ver a continuación la dirección que tomará el partido de aquí en adelante. Yo lo que plantea el Comité Ejecutivo Nacional es que comenzamos la refundación del centro derecha, la reconstrucción de nuestro espacio electoral, conscientes de cuáles han sido nuestras debilidades, conscientes de que esas debilidades son perfectamente salvables y sobre todo conscientes de que el ciclo electoral demoscópico nos permite una recuperación y un plazo, ahora sí, de 4 años para poder consolidar un proyecto programático, político y territorial que nos permita apuntalar esa recuperación. Cuando digo que empieza la refundación del centro derecha, sabemos bien que no es comparable a la que hicimos hace 30 años, porque los partidos que se refundaron entonces eran muy pequeños y los partidos que se fueron integrando posteriormente eran de ámbito, sobre todo, regionalista o localista, ¿no? La época de la Unión Mallorquina, la Unión Valenciana, la Unión Alavesa, el PADE o el CDS, que se unieron a la refundación con el Partido Liberal y el PDP. Bien, en este caso somos conscientes del tamaño de un partido que ha surgido a la derecha del Partido Popular y de la posición estratégica que Ciudadanos ha querido dar en los últimos meses a su discurso, queriendo competir más con el Partido Popular que disputar el espacio de la izquierda al Partido Socialista, lo cual no sabemos tampoco si se va a mantener en las próximas fechas. Por eso nosotros lo hacemos desde la humildad, no estamos diciendo que vayamos a hacerlo de forma fácil ni que esa refundación sea algo inmediato, pero sí que decimos muy claramente, o se refunda el espacio electoral de centro-derecha en España o no ganaremos las elecciones que vengan por delante. La constatación de los datos electorales de ayer y del mes pasado es que con iguales o incluso superiores apoyos electorales, la fragmentación del voto de centro y derecha perjudica por la ley proporcional nuestra representación parlamentaria y municipal. De manera que o tendemos a una reconstrucción del espacio electoral del centro y la derecha, o será muy difícil que seamos una alternativa de gobierno, o por lo menos si lo somos, será siempre tendiendo a unos pactos a los que ahora me intentaré referir. Esto lo hacemos desde la prevalencia o desde la delantera de haber tenido en las elecciones europeas un resultado, creo que positivo para cuáles eran las expectativas. Se hablaba de que al ser las elecciones con circunscripción nacional podía haber sorpaso, podía haber un descalabro del Partido Popular. No ha sido así, es verdad que no las hemos ganado y yo en esto siempre tengo el fair play de reconocer quién las gana y de decir que el Partido Popular siempre aspira a ganar todas las elecciones, no simplemente a combatir expectativas. Pero sí que es verdad que la sensación de un buen resultado es precisamente por la comparación a esas expectativas o al ciclo descendente del que veníamos en los últimos años. Por tanto, parece que estamos prácticamente duplicando en votos a la tercera fuerza y por mucho a otras de las formaciones que han surgido en la derecha, aunque la peor noticia de las elecciones europeas, tal y como hemos señalado hoy, ha sido la irrupción de los independentistas. Por tanto, será mucho más importante nuestra labor de contrapeso y de diplomacia, si se me permite, o de acción política en las instituciones comunitarias. Yo tengo que informarles que mañana viajo a Bruselas para reunirme con todos mis homólogos europeos y también con el candidato a la Comisión Europea, Manfred Weber, el presidente del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, Tusk, Tajani y Juncker. Y también me imagino pues con la canciller Merkel, con el canciller Kurz, con el primer ministro Varadkar, con el primer ministro Borisov, y no sé si el primer ministro croata acudirá porque no estaba en el listado. Bien, esto en cuanto a las europeas. En cuanto al voto local, ha sido incluso más patente esa recuperación del bipartidismo en España. Hemos sacado 5.049.000 votos, que son un 22,24%. El PSOE ha quedado por encima con 6.643.000 y un 29,27%. Y Ciudadanos se ha quedado en 1.873.000 votos, es decir, un 8,26%.
de manera que bueno, pues estamos prácticamente 14 puntos por encima de Ciudadanos, 20 puntos por encima de Vox, que se ha quedado con 659.000, y 7 puntos por debajo del Partido Socialista. Pero si sumamos todos los partidos que decían que querían ser alternativa al Partido Socialista de Pedro Sánchez, vemos como el número de votos y de porcentaje ahonda en lo que estoy diciendo, que ha sido la fragmentación de nuestro espacio electoral la que nos ha hecho quedar por detrás. En cuanto al poder territorial, tenemos 2.563 mayorías absolutas, por encima del Partido Socialista, y 20.325 concejales, muy cerca del Partido Socialista. Vamos a poder formar gobierno en las comunidades autónomas de Madrid, Murcia, Castilla y León, Aragón y Navarra, dentro de la coalición Navarra Suma. Esto es la expectativa que hoy tenemos y en la que nos hemos puesto a trabajar con todos estos partidos, y la posibilidad de ser decisivos y formar parte del gobierno de Canarias. En cuanto a las capitales de provincia en las que consideramos que también podremos llegar a acuerdos de gobierno, están Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Burgos, Ciudad Real, Ceuta, Cáceres, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huesca, Jaén, León, Madrid, Melilla, Murcia, Málaga, Oviedo, Palencia, Salamanca, Teruel y Zaragoza. Por no alargarlo, me imagino que luego podremos tirar de las imágenes. Es decir, que estamos en condiciones de alcanzar el gobierno en 23 capitales de provincia, que son 2 más que en la cita electoral del año 2015. En cuanto a comunidades autónomas, podríamos alcanzar el gobierno en una más, contando Navarra como miembros de la coalición. En definitiva, serían 7 comunidades autónomas, y las 2 comunidades autónomas, incluyendo a Galicia y Andalucía, es decir, representamos a 20 millones de españoles en los gobiernos autonómicos. Y además tenemos que decir que el cómputo global es que hemos subido un 5% en porcentaje de voto y casi 700.000 votos en apenas un mes, ahondando mucho la distancia con los partidos que venían por detrás. Pero aún así, como decía, no nos conformamos. Y por eso nosotros ahora entramos en una negociación en la que hoy he solicitado al Comité Ejecutivo Nacional que ratificara una propuesta de equipos de pactos en la que va a estar el secretario general, Teodoro García Egea, va a estar el vicesecretario de Organización y Electoral, Javier Maroto, y la presidenta del PP de Navarra y diputada por Madrid, Ana Beltrán. Es verdad que ahora, a diferencia de lo que pasó en Andalucía, va a ser más complicado poder abarcar todas esas negociaciones. Por tanto, este propio equipo descansará también en la estructura territorial y electoral, y esto lo he dejado muy claro, sobre todo en los candidatos. Quien ya ha dicho que van a hacer las negociaciones en el entorno nacional son los otros partidos con los que podemos sumar. Nosotros pensamos que nuestros candidatos tienen que tener esa iniciativa y la Dirección Nacional acompañará y, por supuesto, bueno, pues liderará las negociaciones que otros partidos exijan que se hagan en el ámbito nacional. Pero pensamos que precisamente nuestra implantación, nuestra experiencia, nuestro balance de gestión, nuestros buenos candidatos hacen que estas negociaciones se tengan que acercar a los intereses de las autonomías, de los ayuntamientos y, sobre todo, de los ciudadanos representados por las mismas, ¿no? Una cosa que sí que hemos dejado muy claro es que nosotros vamos a presentar a todos los candidatos a las investiduras municipales y autonómicas allá donde sumemos. Es decir, hemos dejado muy claro, y además ha sido una de las frases que ha motivado un aplauso por parte del Comité Ejecutivo, que no queremos entrar en una negociación y en un intercambio de cartas, sino que respetemos, bueno, pues el orden en el que los españoles nos han situado en cada circunscripción, de manera que si hay que llegar a acuerdos sea discutiendo el contenido, discutiendo los programas, discutiendo incluso la configuración de gobiernos y todas las cuestiones, tal y como se hizo en Andalucía, como se ha hecho tanto en Murcia, Castilla y León, La Rioja y la Comunidad de Madrid en las pasadas elecciones, y serán otros partidos los que tengan que delimitar si prefieren acuerdos de investidura, de legislatura o de gobierno. Y quiero recordar que esto lo hacemos con la legitimidad de que presentamos en 2 ocasiones una reforma electoral en el Congreso de los Diputados, diciendo que nosotros estábamos a favor de que hubiera la legislación electoral en la que prevaleciera
la iniciativa para formar gobierno de la lista más votada, pero que fue rechazada por el resto de partidos, y ya avisamos antes de concurrir a las elecciones que eso entonces nos daba libertad para poder plantear este tipo de sumas para llegar a acuerdos. Quería también decir que pensamos que la campaña ha sido acertada. Soy el único presidente de un partido de ámbito nacional que ha visitado todas las comunidades autónomas y todas, bueno, las ciudades autónomas, es decir, que ha estado en 19 circunscripciones, para decirlo así, las 17 autonomías, incluso aquellas que no concurrían a unas elecciones regionales, y las 2 ciudades autónomas, tal y como hice en la campaña nacional, con un programa marco muy similar al nacional y sin dar ningún giro o bandazo, como se ha escuchado, en relación a la campaña nacional. De hecho, creo que el Partido Popular tiene que conseguir, o al menos intentar, que se hable menos de lo que es el partido, de la dinámica interna y de supuestos giros inexistentes. Todo lo contrario, tenemos que dejar de girar en torno a los políticos, a los partidos, y abrirnos a la sociedad. No podemos solo remar con un remo, porque entonces no avanzaremos. Y yo vuelvo a insistir, como vengo haciendo todas estas semanas, en que el proyecto del Partido Popular lo marcan los estatutos. Somos un partido de centro, reformista y liberal, no porque lo haya dicho yo, sino porque mis 3 predecesores lo dejaron escrito en los estatutos y se ha mantenido en los sucesivos congresos, y en nuestro último congreso quedó muy marcada una línea ideológica y programática que creo además que es la que más se parece a los españoles y sobre todo la que más necesitan nuestros compatriotas en estos momentos, con 5 pilares fundamentales y luego ya pues con 10 puntos sectoriales en los que vamos a trabajar. Por eso hoy hemos encargado también a todo el partido que ya empiecen a trabajar sobre la agenda parlamentaria. Nuestro programa de gobierno es un programa con el que queríamos cambiar la sociedad a mejor, pero que también desde la oposición, a través de la iniciativa parlamentaria, podemos ya registrarlos. Hay muchas iniciativas que ya se habían debatido, incluso con Dolors Montserrat o incluso con Rafa Fernando anteriormente, y que no han tenido una traslación a no ser aprobadas, y por tanto nos vamos a poner a trabajar desde ya en ese liderazgo del país desde la oposición en la que nos han mandado los españoles. Otra de las cuestiones que hemos informado al Comité Ejecutivo es ya anticipar que los grupos parlamentarios van a mantenerse en funciones hasta que se reúna la Junta Directiva Nacional, que es el máximo órgano entre congresos y además la que estatutariamente debe ratificar las propuestas del Partido Popular. En el caso del Senado lo hemos hecho sinceramente por deferencia con los senadores autonómicos que tienen que integrarse en el grupo y con los alcaldes senadores que aún van a estar incursos en negociaciones en sus propias ciudades. En el ámbito del Grupo Parlamentario Europeo lo hemos hecho por estrategia negociadora, ya que ahora es cuando nuestro grupo, que es uno de los mayoritarios, tiene que negociar las responsabilidades que vamos a ocupar y además ya sabe la peculiaridad del Parlamento Europeo, que los diputados salientes y entrantes permanecen hasta que se constituya la nueva legislatura, por tanto se hacía necesario también ese mantenimiento en funciones. Y en el caso del Congreso, que es donde sí que hay un cambio porque el actual portavoz ha concurrido en otra lista, la europea, va a ser el secretario general José Bermúdez de Castro el que esté en funciones hasta que en una sesión conjunta de la Junta Directiva designemos las responsabilidades y si tiene que haber algún cambio en estos 3 grupos de dirección que ya digo, como dijimos hace unos meses, que van a estar trabajando conjuntamente con el comité de dirección, con los vicesecretarios y también con la representación territorial del partido. Y no me quiero extender más, simplemente, bueno, pues no puedo ocultar, ayer la intervención que hicimos ya de medianoche, pues era una intervención alegre, muy centralizada en Dolors Montserrat, José Luis Martínez Almeida y en Isabel Díaz Ayuso, que yo creo que también es un emblema en esa comunidad y Ayuntamiento de Madrid, en los que además, curiosamente, la fragmentación partidista también del lado de la izquierda hacen, bueno, pues que no solo dependa de un partido hacia qué lado va el gobierno, sino que, bueno, pues que nosotros estimamos que salvo quiebros argumentales de última hora, creo que tenemos unas condiciones muy realistas de gobernar tanto la capital de España como la que, bueno, pues la opinión pública y la tradición de los partidos pues denomina como la joya a la corona de los gobiernos autonómicos, sin desmerecer al resto, y se lo dice alguien de provincias, ¿no? Por tanto, estamos contentos con la posible negociación que vamos a tener para mantener la Comunidad de Madrid
y para recuperar el Ayuntamiento de Madrid. Y como decía ayer José María Álvarez Manzano y José Luis Martínez Almeida, pues tradicionalmente ha sido desde el Ayuntamiento de Madrid, desde la plaza en la que el Partido Popular se ha recuperado desde el año 91, o desde el año 95 en la Comunidad Autónoma y en los grandes ayuntamientos en los que también pudimos gobernar: Zaragoza, Cádiz, Málaga o, por ejemplo, Valencia. Entonces, somos optimistas con esa recuperación de responsabilidad territorial, pero no nos conformamos. Como decía al principio, y con esto acabo, somos un partido ganador. Igual que hice ante la extrañeza de mis compañeros con el resultado de las elecciones andaluzas, tenemos una moderada satisfacción, pero siempre queriendo mejorar esos resultados que están todavía por debajo de nuestros deseos, expectativas y antecedentes recientes e históricos. Y por eso lo que puedo decir es que voy a liderar ese cambio, voy a liderar esta remontada, voy a liderar este cambio de ciclo político, voy a liderar volver a empezar para no solo hacer al Partido Popular un partido más popular, más atractivo, sino para volver a hacer al Partido Popular, desde el orgullo de presidir el mejor instrumento de servicio a los españoles, en mi opinión, que ha habido en la democracia, pero también con la ambición y la autoexigencia de tener que recuperar la confianza de muchos españoles para serles útiles desde gobiernos, incluso desde la suficiencia de gobernar en base solo a nuestro programa y a nuestras líneas básicas de principios, de valores y de señas de identidad. Y estoy a su disposición para preguntas. Sí, David. Muy buenas. Yo le quería preguntar, ustedes ya lo daban por descartado, pero ahora, después de lo de ayer, ya no hay ninguna duda sobre su liderazgo, quiero entender, en el Partido Popular. Y la segunda pregunta: a pesar de que los necesitamos, de que los necesitan ustedes en el futuro, ¿se puede seguir diciendo ahora que Vox es ultraderecha? Muchas gracias. Antes de empezar con las preguntas, se me ha olvidado decir que vamos a presentar mañana la suspensión del senador Romeva en el Senado, tal y como hicimos con los 4 presos suspendidos también como diputado la semana pasada. Y bueno, pues creo que quedará constancia de que vamos a seguir liderando esa respuesta en las cámaras. Es verdad que, siempre lo he dicho, yo tengo un mandato para los próximos 4 años, soy el primer presidente elegido por primarias, además creo que con un proyecto muy definido tanto en el Congreso como en la Convención Nacional. Fuimos el único partido que preparamos las elecciones pensando, abriendo las puertas a la sociedad y trazando conclusiones. Y por tanto, sí, creo que la Ejecutiva Nacional hoy ha vuelto a contar con el respaldo de las direcciones autonómicas hoy, provinciales, con todas las que hablé ayer, lo cual digo que vuelve a contar porque en el último comité ejecutivo fue así, y todas las intervenciones fueron de apoyo, como hoy también le he dado apoyo a todos esos candidatos a los que les he dicho lo que no dije ni de mí mismo. En el comité ejecutivo que celebramos el mes pasado no proyectamos ese informe tan detallado de caída de votos en los últimos años, de cualitativos, sobre las razones nada imputables a la actualidad por las que no nos votaban, porque creo que era mejor una autocrítica y aceptar las herencias a beneficio de inventario. Ya se sabe la expresión que usamos en esta casa, ¿no? Y además porque la responsabilidad es de todo el partido, ¿no? Y en cuanto haces una reflexión parece que estás apuntando a alguien de atrás o a alguien de delante que no has puesto o a alguien de un territorio o de otro. Hoy sí lo he hecho. Y hoy sí lo he hecho para decirle a los candidatos que no es su responsabilidad, que hemos tenido que navegar la tormenta perfecta y que hemos salido de esa tormenta sin ninguna de las amenazas que algunos pues estaban intentando hacer, ¿no? Los sorpasos o el intentar disputar nuestro espacio electoral. Y eso lo uno con la siguiente pregunta. La definición de cada partido la han ido haciendo cada uno, y la definición que yo he hecho de Vox es la que ellos han hecho siempre. Es un partido que se sitúa a la derecha del Partido Popular. Y eso no es una calificación peyorativa, igual que tampoco es peyorativo cuando yo he dicho que Ciudadanos es un partido que ha cambiado de la socialdemocracia, de sus estatutos, a un liberalismo progresista, término cuya acepción es novedosa, sin duda, en la ideología nacional,
en los últimos estatutos del Congreso, en el que, por cierto, yo estuve allí invitado y presente. Es decir, que tampoco fue una crítica, simplemente que ha habido un giro en su posicionamiento ideológico. Yo pongo de referencia lo que se ha hecho en Andalucía. La experiencia en Andalucía, tal y como todos ustedes han comentado en los medios de comunicación, ha sido algo histórico, ha sido muy positivo para el Partido Popular, creo que tremendamente positivo para los andaluces, pero a nadie se le oculta que ha sido, bueno, pues un gobierno utilizado por la izquierda para intentar movilizar el miedo a las supuestas tres derechas, que ya he dicho que no existen, o a las supuestas políticas de ese gobierno, que ya me habéis oído muchas veces que han sido positivas en empleo, en regeneración, en sanidad, en educación. No hay que ahondar en ello. Lo que quiero decir es que ahora voy a poner ese ejemplo en positivo, como he hecho siempre. Y es que a la hora de negociar con Vox y Ciudadanos el gobierno de Andalucía, el Partido Popular demostró que no tuvo que renunciar a ninguno de sus principios, de sus valores, ni de sus líneas programáticas, independientemente de dónde se sitúen los dos partidos con los que se está negociando. Y, de hecho, aprovecho para hacer una reflexión, y es en la negociación que tenga que hacer Pedro Sánchez de su investidura, sería muy positivo que también tuviera esta línea de actuación tan firme que yo estoy anunciando hoy. Y es que cuando Podemos o los independentistas les reclamen algo a cambio de sus escaños, pues diga claramente, como digo yo hoy, que no van a renunciar ni a sus principios, ni a sus valores, ni a sus programas. ¿Lo queráis? Gracias, sí, Marisa. Casado. Le quería preguntar, porque algunos presidentes autonómicos y regionales, a la llegada al Comité Ejecutivo, nos han dicho que el giro al centro en estas últimas semanas, desde las elecciones generales, ha permitido al Partido Popular mejorar sus resultados. Quería saber si usted comparte este análisis, este diagnóstico. Y, en segundo lugar, usted hablaba de que la Junta Directiva va a nombrar a los portavoces. ¿Cuándo se celebraría esa Junta Directiva? Y si antes de las vacaciones de verano tendríamos nuevos portavoces. Gracias. Sí, sin duda. Ojalá fuera mucho antes. Los ayuntamientos va a ser más fácil, porque el 15 de junio sale votado el alcalde más votado, salvo pacto en contra. En las autonomías, las declaraciones que he escuchado hoy de los partidos en la Comunidad de Madrid instan a hacerlo rápido. En Murcia y Castilla y León, que son las otras que estamos negociando, yo creo que el mensaje que hoy lanzo es muy importante. No vamos a entrar en cambio de cromos. O sea, nuestros candidatos son Fernando López Miras, Alfonso Fernández Mañueco, y son los segundos más votados, porque así lo han decidido los castellanos y leoneses y los murcianos. Por tanto, ahí pues tendrán que negociarlo el equipo negociador y, por supuesto, el partido en Murcia y en Castilla y León. En Navarra, yo estoy en contacto ya, he contactado tanto con Arturo Aliaga como con Javier Esparza y también con Fernando Clavijo, los líderes de Coalición Canaria del Partido Aragonés y de UPN. Nuestra relación ya se sabe que ha sido muy buena y yo, de hecho, pues los he puesto como ejemplos en esta línea nuestra, que creo que era la acertada, de llegar a acuerdos preelectorales que nadie aceptó, y así salieron los resultados para el espectro del centro y la derecha, ¿no? Por tanto, creo que será espero, fácil llegar a acuerdos con ellos. No he incluido aquí Foro Asturias porque no nos ha dado la suma, aunque aguantó muy bien el Partido Popular de Asturias, y porque en Oviedo quiero recordar que no han tenido representación, aunque Oviedo es una de las capitales que recuperamos después de varios años. En definitiva, espero que se haga rápido y, en efecto, esa Junta Directiva tendrá que apoyar las coaliciones y los grupos parlamentarios y antes de verano. Y probablemente también alguna cuestión europea, porque ahora saben que con el Spitzenkandidat hay una elección más democrática en la que los partidos, que desde lo que va a la cumbre de mañana, tenemos también que ratificar con los órganos de decisión. Y en relación al giro, lo he dicho al empezar y me lo lleváis oyendo mucho tiempo, es que no ha habido tal. Y entonces yo creo que sería injusto decir que José Antonio Monago o Paco Núñez no han estado en la centralidad. Más bien todo lo contrario, a José Antonio Monago se le ubica dentro de una posición muy transversal, que es lo que le hizo gobernar en Extremadura, incluso con un pacto de investidura con Izquierda Unida, y ha hecho una gran campaña. Y yo recuerdo, por ejemplo, de José Antonio Monago, que ha tenido pues lo que acabo de decir ahora mismo, mucha transversalidad. Proponía un régimen económico fiscal especial, lo cual era una cosa muy novedosa, que probablemente era lo más liberal que hemos tenido en estas elecciones a nivel nacional, y al mismo tiempo una política social muy, como él ha gestionado, muy abierta a lo que podría ser una política más demócrata cristiana, más social.
Por tanto, yo creo que el partido ha tocado con una misma partitura. Creo que yo he intentado ser un director de orquesta que ha dado pie a los solistas, que ha ido a reforzar las campañas en el formato, en el momento y en la localidad donde más convenía. Y niego la mayor, el Partido Popular sigue donde ha estado siempre. Ya he dicho antes, estatutariamente, programáticamente y congresualmente. Y creo que eso es lo que ha sido bueno. Creo que lo he dicho al principio. No quiero repetirme. Me ponía un ejemplo antes en el comité ejecutivo. Si hubiera venido un gurú americano, por ejemplo, a analizar la poscampaña del 28 de abril y hubiera visto que había habido una transferencia de voto de 1.100.000 a Ciudadanos, de 1.400.000 a Vox, más otro 1.000.000 hacia Vox de los exvotantes de 2011, habría dicho una palabra que les gusta mucho a los gurús, que es: me imagino que usted habrá hecho una campaña ambivalente. Es decir, me imagino que usted, candidato, no se habrá suicidado y habrá mantenido una campaña transversal en torno a toda esa paleta de colores programáticos e ideológicos. Eso es lo que yo intenté analizar desde el primer día, creo que con poco éxito en la opinión pública y quizá también en mis adversarios de otros partidos políticos, pero creo que esa era la clave, una transversalidad que nos permitiera optar a un espacio electoral que, por desgracia, si se me permite, y creo, y es la única flor que me voy a echar en el día de hoy, no imputable a mí, esa fragmentación existía. Y por tanto creo que hemos hecho bien en decir: este es el partido en el que cabe todo el mundo, con puertas abiertas, eso sí, con nuestras señas de identidad, y si alguien nos imita, que nos imite. Si alguien se disfraza del Partido Popular, que se disfrace. Y ahora lo que tenemos que decir es que aquí está el auténtico y que ya hemos visto que si se vota la copia y no la original, la fragmentación por la proporcionalidad de la ley electoral es mucho peor. Buenas tardes, presidente. Estamos escuchando en las últimas horas a dirigentes socialistas, ayer también el presidente del Gobierno, presionando sobre todo a Ciudadanos para que no apoyen gobiernos. Estoy pensando sobre todo en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Si entra Vox, ¿usted teme que Ciudadanos pueda ser receptivo a esas presiones? Y si preferiría un pacto en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid en el que estuviera Vox en el Gobierno, como está pidiendo, o más bien un pacto a la andaluza. Gracias. Tenemos que ponernos a negociar. Yo lo que creo es que tengo que ser coherente con mi hemeroteca. Y yo, cuando fui a la Moncloa a hablar con el presidente del Gobierno en funciones, de lo poco que dije por respeto al rey en esa rueda de prensa, es verdad, más parca que esta, pero insisto, premeditadamente, fue que no iba a criticar si finalmente el Partido Socialista llegaba a un acuerdo con Ciudadanos como el que llegaron en el año 2015, porque por encima de mis intereses partidistas está España, y lo peor que le puede venir a España es que el Partido Socialista vuelva a pactar con independentistas. Entonces, incluso con Podemos, pero mucho aún peor con los que quieren romper España. Entonces, bueno, eso ya habrá que preguntárselo a Ciudadanos. Yo no voy a valorarlo y lo que pidan los líderes dirigentes socialistas tendrá que contestarlos los líderes de Ciudadanos. Sí que me gustaría hacer una reflexión, con todo respeto a Ciudadanos, y es que creo que no ha sido positivo para el interés general de los españoles intentar poner la estrategia o el énfasis en intentar sorpasar al Partido Popular. Porque al final se han perdido muchos esfuerzos, no hemos ido juntos a las elecciones al Senado, como yo propuse, no hemos analizado circunscripciones al Congreso, incluso también con Vox, como yo propuse antes de las elecciones, y creo que no ha ido bien, y no les ha ido bien, porque el músculo territorial del partido es muy fuerte y porque incluso en una circunscripción electoral nacional única como las europeas, que es en la que tradicionalmente se presta más a apostar por nuevos partidos, como hemos visto en toda la historia, ahí surge Podemos, ahí surge Ciudadanos también, y otros partidos mucho más pequeños y con menos, digamos, implantación, pues no ha pasado. Entonces yo creo que ahora pues tendré que hacer una reflexión, y yo, con todo reto, lo que digo es que creo que tenemos que tener muy claro que los adversarios son esa izquierda avalada por los independentistas o por los batasunos, y un último dato demoscópico que les puede interesar. En contra de lo que parecía y se ha venido informando, Ciudadanos respecto al 2016 sube un 1% en el 2019. Vox sube un 12%. Es verdad que ese 1% es de una capitalización proporcional muy rentable. Es cuando la ley DONT ya empieza a
conseguir escaños en muchas circunscripciones. De ahí la subida de 32 a 57, ¿no? Es una barrera en la que optimizas mucho. Pero yo por eso me he mantenido probablemente en mucha soledad en la opinión pública diciendo que eran 1% frente a un 12% y que yo aspiraba a refundar todo el centro y la derecha. Es donde se ubicara Ciudadanos y donde se ubicara Vox. Y creo que eso sí que, lo hilo con la pregunta de Marisa, creo que eso sí que ha sido clave en la recuperación electoral. El haber dicho a todos los votantes, oiga, no valoro lo que usted ha decidido el 28 de abril, pero ha visto que el resultado no es el que usted esperaba y no vio bien que su partido, al que le había dado la confianza, celebrara la derrota de su voto y la victoria de Sánchez. Y creo que eso, haciéndolo de forma respetuosa, no hemos entrado en grandes confrontaciones, sí que creo que ha permitido un retorno de voto muy elevado.